¿Cómo me escuchan? Buen día, doctor. Sí, se le escucha bien. Bien, entonces vamos a reanudar nuestro programa. Hoy vamos a ver un nuevo tema del sistema nervioso motor. Vamos a hablar del control de la función motora por la corteza cerebral y por el tronco del encéfalo. Cómo estas estructuras, la corteza y el tronco del encéfalo, actúan para el control de la función motora. Ya hemos visto en la anterior clase cómo la médula espinal participa en estas funciones, en las funciones motoras, ¿no? De manera protagónica. La médula no es solamente un lugar de paso, sino tiene funciones motoras específicas. Ahora veamos a la corteza y al tronco del encéfalo en su participación dentro de esta función. Y hemos visto que en el lóbulo parietal, ahí por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura de Silvio, se encuentra el área somatosensitiva, tanto la área somatosensitiva 1 como el área somatosensitiva 2 y el área de asociación somatosensitiva en las áreas 1, 2, 3, 5 y 7 de Broca. Ahora vamos a hablar de del área motora. El área motora se encuentra en la corteza frontal, inmediatamente por delante de la cisura de Rolando y también por encima de la cisura de Silvio. Esta área motora está en directa vecindad con el área somatosensitiva y cumple pues las funciones motoras esenciales para poner en marcha los diferentes movimientos a nivel de los músculos esqueléticos en nuestro organismo. Bien, estos movimientos motores voluntarios que se desarrollan por los músculos esqueléticos son puestos en marcha desde la corteza cerebral. Y desde la corteza cerebral parten estímulos eferentes que se dirigen hacia los músculos a través de la médula espinal, del tronco del encéfalo, de los ganglios basales y del cerebelo. A través de estas estructuras, la corteza cerebral envía patrones de funcionamiento que se almacenan además en estas regiones inferiores del encéfalo y luego pasan hacia los músculos aquí en la médula, en el tronco del encéfalo, en los ganglios basales y en el cerebelo. Los estímulos de la corteza, los estímulos que provienen de la corteza son modulados. Aquí a este nivel se coordina la característica del movimiento que se va a poner en marcha a nivel de los músculos. Pero también la corteza envía hacia los dedos de las manos, en especial hacia los músculos que están en los dedos de las manos y a las manos en general. También estímulos que salen directamente desde la corteza. Hay una vía directa hacia estas motoneuronas que van a inervar los dedos de las manos y las manos en particular. Esta es una vía directa a través del fascículo córtico espinal, a través del tronco del encéfalo, de los ganglios basales y del cerebelo. Tenemos diferentes fascículos que se van a comunicar con estas estructuras previamente y luego recién desde estas estructuras otros fascículos van a llevar estímulos motores hacia el asta anterior de la médula. Bien, ahora, como les decía hace un momento, la corteza motora está en el lóbulo frontal,
ocupa la primera circunvolución de los lóbulos frontales, está inmediatamente por delante de la cisura de Rolando o cisura central, es vecina entonces esta área motora del área somatosensitiva. El área motora ocupa las áreas 4 y 6 de Broca. Vean, esta también es un área extensa, al igual que el área somatosensitiva, se subdivide en 3 áreas diferentes. Está el área de la corteza motora primaria, el área premotora y el área motora suplementaria, que cumplen diferentes funciones, ¿no? Aquí tenemos el área de la corteza motora primaria, el área premotora y aquí arriba el área suplementaria o área motora suplementaria. La corteza motora primaria, esta sí ocupa la primera circunvolución frontal, ¿vean? Y está delante de la cisura de Silvio y abajo empieza, perdón, delante de la cisura de Rolando y abajo empieza a nivel de la cisura de Silvio. Además, llega hasta el vértice del cerebro y desciende en la profundidad de la cisura longitudinal. Ocupa específicamente el área 4 de Brodmann, ¿no? Esta corteza motora también tiene una representación topográfica. Si ustedes pueden ver, la corteza motora tiene acá, a lo largo de la corteza motora, los nombres de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? El brazo, el tronco, los pies, las manos, la cara. Entonces, cada una de estas zonas tiene neuronas que activan los movimientos de los músculos de estas regiones del cuerpo. Entonces, hay una distribución y una representación topográfica muy específica en la corteza motora. Vean, la cara y la boca, por ejemplo, están representados en el surco lateral, el brazo y la mano en la porción intermedia, el tronco cerca del vértice y finalmente las piernas y los pies en la profundidad de la cisura longitudinal. Entonces, la estimulación del área motora, para las manos o para el habla, van a actuar directamente sobre un grupo de músculos que están o en las manos, ¿no? Y estos músculos se van a contraer o extender, o los músculos que están en la boca, en la lengua, en la faringe y que van a emitir las palabras. Son áreas específicas entonces para determinados grupos musculares. Si ustedes observan este corte también de la corteza motora, en este caso de la corteza frontal, podemos observar que hay también esta distribución topográfica hay una distribución topográfica por toda la corteza, ¿no? Desde la cisura de Silvio aquí en la parte inferior, ¿no? Ascendiendo hasta el vértice y luego entrando en la profundidad de la cisura longitudinal. ¿Ven? Cada punto o cada raya de estas es el área destinada a las neuronas que pueden poner en marcha movimientos en cada una de las partes del cuerpo asignadas, ¿no? También aquí podemos observar, vean cómo la mano y los dedos de la mano ocupan una zona muy extensa del área motora primaria, de la corteza motora primaria. También la cara ocupa una zona muy extensa y en especial la zona de la boca.
aquí están los músculos de la vocalización. Cada vez que decimos una palabra, una sola palabra, se pone en marcha gran cantidad de músculos que tienen que ver con los labios, con la lengua, con la faringe, músculos respiratorios. Entonces, ven, esta área es muy, muy extensa, ¿no? En comparación, por ejemplo, con el área del tronco, del abdomen, de las caderas, de las piernas. Los pies también tienen un área relativamente grande en relación, por ejemplo, a la pierna, ¿no? ¿Vean? El área del pie es más grande que el área o similar al área de la pierna, ¿no? Esto hace que entonces la excitación de una neurona o de un grupo de neuronas en esta área, en la corteza motora, active un movimiento específico y este movimiento específico va a excitar un patrón de músculos independientes a nivel digamos, del cuerpo. Si esta neurona está en el área del dedo pulgar, pues va a excitar, ¿ven? Va a activar un movimiento en el pulgar y para que se active, para que ese movimiento se dé, se tiene que excitar a un patrón de músculos, porque no se va a producir ese movimiento gracias a un solo músculo. Esa es la característica de la corteza. Una neurona que va a activar un movimiento específico va a excitar a varios músculos, un patrón de músculos que intervienen para que se produzca ese movimiento. No es un solo músculo el activado, sino varios músculos que forman parte del movimiento que queremos desarrollar. Entonces, estos músculos que se excitan van a tener una fuerza y una dirección en su excitación. Es así que si quiero escribir una letra A, vean, voy a tener que activar un patrón de músculos independientes que van a poner en marcha movimientos específicos con fuerza y dirección específica para que yo escriba la letra A. Un segundito, por favor. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? No, no te preocupes. Sí, no hagas mucha bulla. ¿Ya? Este aire no funciona, ¿no? Porque no he podido prender. Ah, ese otro, ese es el, bueno, listo. Ya, gracias. Apágalo nomás. Sí, creo que no hace falta. Bueno, bien, entonces, esa es la característica del área motora primaria. O la corteza motora primaria. Vean entonces la representación topográfica de cada uno de los segmentos del cuerpo está a lo largo del área 4 de Brodmann, ¿no? Donde está la corteza motora primaria. También, como ustedes pueden ver, Penfield hizo un homúnculo, ya hemos visto en la anterior clase, el homúnculo motor, y fíjense la relación entre las manos, la boca, la lengua, la faringe, los labios, con relación al resto de las partes del cuerpo, ¿no? Los ojos también, ahí tenemos unos músculos muy activos que son los rectos, los oblicuos, que nos permiten desarrollar movimientos oculares muy precisos. Entonces, también la corteza motora controla estos músculos y hay una parte importante para la corteza motora para estos músculos, un grupo de neuronas muy especializadas para poder coordinar y activar estos movimientos que son
precisos y en diferentes direcciones. Bien, luego tenemos el área premotora. Este es un área muy interesante, fíjense, está en realidad por delante de la corteza motora primaria, aquí en el área 6 de Brodmann, la mitad del área 6 de Brodmann, la parte inferior del área 6 es la corteza, el área premotora. Está por delante de la corteza motora primaria, por abajo está la cisura de Silvio, ¿no? Y hacia arriba se extiende hacia la cisura longitudinal, pero no llega hasta la cisura longitudinal, porque aquí en la cisura, en el vértice, está el área motora suplementaria. Bien, entonces, este es el área premotora. Esta área premotora también tiene una representación topográfica de la cara, la mano, el brazo, el tronco, pies, piernas, igual que el área premotora. De hecho, estas neuronas del área motora primaria, de la corteza motora primaria, están en contacto estrecho, con una vecindad muy estrecha con las neuronas del área premotora. Está por delante el área premotora, y entonces a la misma altura prácticamente están las neuronas que están relacionadas con estas partes del cuerpo. Entonces también tiene una representación topográfica. Ahora, esta área motora primaria tiene una característica importantísima en la generación del movimiento. Fíjense, aquí se generan señales nerviosas que van a dar origen a los patrones de movimientos más complejos. Esos patrones de movimientos más complejos se originan a partir de una imagen motora. Entonces, aquí están guardadas, en esta área del cerebro, fíjense, está guardada la información referente a patrones de movimientos como imágenes motoras. Que si tengo que abrocharme un botón de mi camisa o de mi mandil, voy a desencadenar varios patrones de movimientos para abrocharme este botón o desabrocharme. Esos movimientos, todos esos movimientos que voy a realizar, ya están guardados como imágenes motoras. Esas imágenes motoras las he ido construyendo desde que era niño. Cuando éramos niños, nuestras mamás nos vestían y nos abrochaban el botón y nos desabrochaban también. Pero hemos aprendido un movimiento para abrochar y otro movimiento para desabrochar. Al principio esos movimientos eran torpes, apenas podíamos hacerlo. Esas imágenes se iban guardando, cada imagen, cada vez que mejorábamos el movimiento, la imagen se va guardando. Cada vez que entonces perfeccionamos el movimiento, esa imagen perfeccionada queda guardada aquí en el área premotora. Entonces, si yo voy en este momento desabrochar este botón, fíjense, pongo en marcha simplemente señales nerviosas desde esa área, donde está guardado el patrón de la imagen motora de ese patrón de movimientos. Pongo en marcha esa señal nerviosa, la imagen motora se activa y esa imagen motora se transmite, vean, hacia el área motora primaria. Y en el área motora primaria, ese estímulo va a desencadenar entonces las señales nerviosas que se van a dirigir hacia los músculos, pero van a ir a patrones musculares que van a realizar ese movimiento. Vean, lo importante es que son estas imágenes motoras en movimientos complejos, por una parte, en movimientos finos, por otra parte, o en movimientos rápidos, ¿no? Estamos corriendo a toda velocidad y hay una piedra en el camino, ¿ven?
vemos la piedra e inmediatamente tenemos la imagen motora del movimiento que tenemos que hacer para saltar la piedra o hacernos a un lado y no tropezarnos con la piedra. Si no tuviéramos guardada esa imagen motora, tropezaríamos con la piedra. Eso es lo que le pasa a un niñito que está aprendiendo a caminar. Está yendo y ahí está la piedra, no tiene la imagen motora guardada, tropieza con la piedra y se cae. La próxima vez ya sabe que tiene que hacer un movimiento diferente para no tropezarse y guarda esa imagen aquí. Entonces, cuando vamos a desarrollar movimientos muy rápidos, es esa imagen motora la que activamos. Esas señales nerviosas parten entonces desde estas regiones de la corteza premotora para activar, para dar origen a los patrones de movimientos más complejos. Aquí, en el área premotora, entonces guardamos imágenes, ¿no? En la parte anterior del área premotora crea una imagen. En la parte posterior, la imagen va a excitar un patrón sucesivo de neuronas que van a dar una actividad muscular precisa que realice el movimiento que estamos queriendo. Y eso lo va a transmitir directamente a la corteza primaria, a la corteza motora primaria, porque están directamente vecinos. Aquí en la parte anterior creamos la imagen, esa imagen la transmitimos a la parte posterior, en la parte posterior esa imagen va a excitar el patrón de movimientos que lo va a transferir ¿a quién? A la corteza motora primaria, que va a poner ya en marcha las señales nerviosas para que un grupo, un patrón de músculos pueda desarrollar ese movimiento. Y vean que hay movimientos muy complejos, ¿no? ¿Qué pasa cuando un futbolista está jugando, de cuenta Messi está jugando y ve una opción, una bola ahí libre y ubica el arco y tiene que desencadenar una imagen motora que ponga en marcha muchos músculos, músculos de su pierna, de su pie, de su muslo, de sus brazos, de sus caderas, para ponerse en la posición exacta y patear la pelota con una dirección definida y con una fuerza definida. ¿Vean? ¿Vean? Aquí cuando hablábamos de los patrones que ya se excitan, los patrones de músculos que se excitan, tienen que tener una fuerza y una dirección definida. Entonces estamos hablando de que el momento en el que está ahí la pelota rodando y el futbolista Messi está ahí parado, desencadena una imagen motora que tiene guardada en su cerebro. Porque si yo veo la pelota rodando en el mismo lugar y estoy parado en el mismo lugar donde está Messi, no sabría qué hacer porque no tengo esa imagen motora previa en mi cerebro. Porque yo no soy futbolista, no he guardado ese tipo de imágenes. ¿Vean? Ahí tal vez si quiero patear hasta me puedo tropezar y nos ocurre, porque estamos jugando que no sabemos, no tenemos esos movimientos guardados. En cambio, un futbolista que todos los días practica, que todos los días corre, de hecho, sabemos que el entrenamiento es la base para la capacidad y las habilidades musculares. Si no hay entrenamiento previo, si no hay desarrollo de habilidades motoras, no voy a poder desarrollar un movimiento. Como les digo, si yo ahí me pongo en el mismo punto en el que está Messi, en el mismo punto en el que está la pelota, Messi hace el movimiento preciso y mete un gol espectacular, porque él tiene la imagen motora en su cabeza y sabe cómo va a activar el patrón de músculos necesarios para enviar esa pelota al arco, lejos del arquero. Yo no sé nada de eso, no tengo esa imagen motora y tal vez si quiero patear, incluso hasta me caiga, ¿no? Y no dé la patada en la pelota, como les pasa a muchos de nuestros futbolistas que no meten el gol y más bien mandan a, no sé, a otro lado la pelota o ni siquiera patean la pelota.
Bien, porque no tienen la imagen motora guardada en su cerebro. Bien, entonces, fíjense qué interesante es esta área premotora, ¿no? Para guardar la imagen motora. Ahora, esa imagen motora que va a ser transmitida a la corteza motora primaria y que va a activar músculos específicos, va a enviar señales que van a ir directamente a los músculos, ¿no? A través del fascículo córtico-espinal, pero no va a ir a todos los músculos. El fascículo córtico-espinal o fascículo piramidal llega a los músculos más hábiles, a los músculos de las manos, de los dedos de las manos. Hasta ahí llega el fascículo córtico-espinal. El fascículo córtico-espinal no llega a los músculos del tronco, no llega a los músculos de los muslos, por ejemplo, o de la cadera, no llega a los músculos del cuello. Generalmente el fascículo córtico-espinal lo que hace es estimular la musculatura más periférica, la de los dedos y de las manos. En cambio, para el resto de los músculos axiales y de las extremidades, y no de, sin tomar en cuenta los dedos, van a llegar estos mismos estímulos, pero a través de una coordinación con los ganglios basales, con el tálamo, con el cerebelo, ¿no? Vean, esta coordinación es esencial para que el movimiento muscular sea muy bien controlado, sea muy bien modulado y esos patrones complejos de actividad muscular sean perfectos, sean tan perfectos como la imagen motora que se ha formado en la corteza cerebral. Y recuerda, esa imagen motora no es una imagen motora que aparece de la nada, es una imagen que se va como es una memoria de movimientos que vamos haciendo. Cuanto más practicamos un movimiento, esa imagen motora, cuanto más perfeccionamos, esa imagen que guardamos es la del movimiento más perfecto que hacemos. Si queremos insertar un hilo en una aguja, los que nunca hemos cosido o cosemos muy poco, ¿no? Vamos a tardar en insertar el hilo en la aguja. Una costurera que todos los días inserta el hilo en la aguja, de un solo movimiento hace pasar el hilo por la aguja. ¿Qué precisión tiene la imagen motora de ese movimiento? Entonces, esta es la función del área premotora. Ahora, tenemos el área motora suplementaria. Esta área motora suplementaria ocupa la cisura longitudinal. Se extiende unos centímetros por la corteza frontal superior y luego ingresa a la cisura longitudinal. Aquí, fíjense. Este es el área suplementaria. Y lo que sí ocupa una buena parte es en el interior de la cisura longitudinal, ¿no? Bien, entonces, esta área motora suplementaria tiene una función de estimular contracciones bilaterales, es decir, activa movimientos en las dos partes del cuerpo, o sea, ¿vean? Por ejemplo, movimientos de prensión con ambas manos, o sea, son movimientos bilaterales, con la una y la otra, ¿no? Entonces, coordina estos movimientos bilaterales que tenemos que realizar. Y fíjense, va a coordinar los movimientos posturales del cuerpo, o cuando estoy caminando, una mano está adelante, la otra está detrás, o estoy parado, ¿no? Y para estar parado cómodamente, los músculos de la mitad de derecha de mi cuerpo tienen que estar coordinados con la de la mitad izquierda de mi cuerpo. Los movimientos de fijación de los diversos segmentos corporales. Si estoy caminando, un pie está adelante y el otro está atrás, luego el otro adelante y el otro atrás. Entonces, hay una coordinación perfecta entre los movimientos bilaterales, ¿no?
los movimientos de la postura de la cabeza y de los ojos también, donde vemos, miramos a un lado y a ese lado rotamos la cabeza. Si quiero ver atrás, roto la cabeza hacia atrás. Si quiero ver a la derecha, roto la cabeza a la derecha. Entonces, todos y mis dos ojos coordinan el movimiento para ubicar un punto a donde estoy queriendo dirigir mi mirada. Es esta área motora suplementaria es la base para el control más fino de los movimientos de los brazos, de las manos, y por eso coordina con el área premotora. Por eso se llama área motora suplementaria. Su función es este tipo de movimientos, pero en coordinación con el área premotora. Esperen un segundo que la batería se acaba. No. Ya. Muy bien. Entonces, son las tres áreas. Ahora vean, en la corteza motora tenemos áreas especializadas de control motor y que ya acabamos de ver que hay un área o una distribución, una representación topográfica pues, del cuerpo, pero fíjense, en el área premotora, este es el área motora primaria, pero en el área premotora hay áreas donde tenemos imágenes motoras relacionadas con diversos movimientos específicos que realizamos los humanos y que en algunas partes, desde luego, estas áreas son mucho más desarrolladas que las de los animales. Fíjense, tenemos un área de Broca. Aquí tenemos el área de Broca, en el área motora primaria. Esta parte del área motora primaria se conoce como área de Broca o del lenguaje. Esta área guarda la imagen motora de todos los movimientos que tenemos que hacer para el lenguaje oral, para el lenguaje hablado. Todos los movimientos que voy a desarrollar, ¿no? Para decir la palabra mamá o la palabra papá o la palabra esternocleidomastoideo están guardadas ahí, la imagen motora de esos movimientos. Por eso cuando estoy hablando, ¿vean? Puedo hablar muy rápido y hablar mucho, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿vean? Y los movimientos que tengo que desarrollar no van a ser pensados y recién elaborados para decir una palabra tras otra. Si ya he aprendido a hablar, si he aprendido a conversar, si he aprendido a explicar una situación, ¿vean? Esos movimientos los tengo guardados como imagen motora en el área de Broca. Esta área es esencial. Nosotros los humanos tenemos esta área de Broca muy desarrollada. ¿Vean? La cantidad de movimientos que tenemos que hacer para hablar, para conversar, es enorme y todos esos están aquí. Por encima del área de Broca tenemos el campo de los movimientos oculares voluntarios. Nuestros ojos tienen una movilidad increíble. Podemos cambiar el punto de atención, el punto de visión en un milisegundo, de estar viendo a lejos, podemos ver cerca, podemos mover nuestros músculos rectos, los oblicuos, en un sentido o en otro, y esa es una habilidad que tenemos que desarrollar. Vean, los niños cuando nacen, vean, si ustedes observan, ellos pueden mirar con facilidad
mueven sus ojos de forma tosca, no fijan un punto en la mirada. Eso aprenden. En los primeros meses aprenden muy bien. Estos son movimientos que aprendemos básicamente los primeros meses de vida y los vamos perfeccionando a lo largo de nuestra vida. Pero, bien, necesitamos este campo de los movimientos oculares voluntarios, hacia dónde dirigimos voluntariamente nuestra mirada. Y por encima está el área de rotación de la cabeza, muy vecina al área de los movimientos voluntarios. También esta área coordina con el área de los movimientos oculares voluntarios para dirigir nuestra cabeza al mismo punto donde dirigimos la mirada, ¿no? Si oigo una voz que me llama desde la izquierda, roto la cabeza y también hacia ese punto inmediatamente van los movimientos oculares, enfocan, ¿no es verdad?, mi globo ocular y los dos globos oculares hacia el mismo punto que quiero ver. Este es un movimiento de coordinación preciso que tiene que haber. Y finalmente, aquí arriba está el área de las habilidades manuales. Fíjense, nosotros tenemos manos, a diferencia de la mayor parte de los animales. Algunos simios, algunos primates tienen también manos, pero los movimientos de estos primates son poco desarrollados. El movimiento del pulgar, estos movimientos entre el pulgar y el índice en especial, en ellos están poco desarrollados. En cambio, en nuestra mano están muy desarrollados. Entonces, gracias a esta área donde se guardan los movimientos de las habilidades manuales, podemos guardar infinidad de movimientos. Pero cada individuo tiene mayor capacidad o desarrolla ciertas habilidades y guarda esos movimientos aquí. Aquí es donde fija la imagen motora, aquí se crea la imagen motora y queda la imagen motora guardada. Sabido es que no nacemos sabiendo escribir. Primero tenemos que hacer redonditos, después palitos, después bolitas, en fin. Y una vez que hemos desarrollado ciertos movimientos, podemos empezar a escribir las palabras y cada vez escribimos mejor, con mayor habilidad, con mayor facilidad, con mayor rapidez. O un artista, ¿ven?, no nace pintando cosas, obras de arte, va desarrollando desde la niñez. O un pianista tiene la vocación, tiene las capacidades, pero al principio tiene que aprender a golpear las teclas del piano hasta que llega un momento en que puede tocar una sinfonía, una sonata perfectamente, ¿no? A tal punto que otra persona que esté escuchando, ¿no?, que lo esté escuchando tocar y que tiene desarrollada el oído y conoce la pieza musical, sabe que ha desentonado o no ha apretado la tecla del piano con la fuerza y la intensidad que tenía que aplicar para que la nota salga perfecta. O también puede decir, fue una ejecución perfecta, porque los dedos de la mano han ido con la fuerza y la intensidad exacta, precisa, para producir esa nota perfecta, ¿no?, esa nota musical. O el neurocirujano, que tiene que entrar en el cerebro y moverse entre micras, ¿no?, de distancia entre las neuronas para hacer una intervención. Fíjense, son habilidades que vamos desarrollando y que tenemos un lugar específico. El humano, entonces, aquí en esta área de la corteza premotora, tenemos guardadas todas estas habilidades, estas capacidades. Bien, entonces son estas áreas, ¿no? Las áreas de Broca
los movimientos oculares, de la rotación de la cabeza y de las habilidades manuales. Ahora, desde la corteza cerebral se transmiten entonces, como ustedes ven, una gran cantidad de señales motoras hacia los músculos esqueléticos. Y hemos dicho que hay una vía directa, que es el fascículo corto espinal o vía extremidades del cuerpo, hacia los extremos, en especial hacia los dedos y en especial hacia los dedos de las manos. Ahí terminan esos estímulos, estas señales que parten de la corteza cerebral, bajan por la vía piramidal hasta las interneuronas del asta de la médula o en algunos casos directamente a las neuronas del asta anterior y desde las interneuronas al asta anterior y del asta anterior hacia el nervio raquídeo, hacia los nervios, las motoneuronas alfa, que van a llegar al músculo y lo van a excitar. Ese es el recorrido a través de la vía piramidal. En cambio, hay una vía indirecta a través de vías accesorias que tienen que primero llegar al tronco del encéfalo, o primero llegar a los ganglios basales, o primero llegar al cerebelo, y allí coordinar la actividad motora. Vamos a ver en las próximas clases cómo el cerebro es capaz de coordinar estas actividades motoras con el cerebelo, con los ganglios basales, con los núcleos del tronco del encéfalo, con la formación reticular, con el núcleo vestibular, con el núcleo reticular, con el núcleo rojo, para que el movimiento sea preciso. Entonces, tenemos el córtico espinal que llega directamente hasta el asta anterior, ¿no es verdad? Y hacia las interneuronas de la médula para coordinar el movimiento de forma directa. Este fascículo piramidal atraviesa el brazo posterior de la cápsula interna, entre el caudado y el putamen, entre estos dos ganglios basales, desciende por el tronco del encéfalo, algunas fibras van a entrecursarse a nivel del bulbo, ahí es un lugar que se conoce como el entrecruzamiento de las pirámides, otras van a bajar directo, ¿no? El uno es el fascículo piramidal cruzado, el otro es el fascículo piramidal directo, ¿no? Y van a llegar hacia las astas anteriores y desde ahí se van a dirigir hacia los músculos. Otras vías nerviosas desde la corteza cerebral, ¿ven? Desde las neuronas de la corteza cerebral, parten axones largos de neuronas que están en la corteza, ¿no? Las células de Betz que van a devolver colaterales hacia la propia corteza, fibras que van desde la corteza hasta el núcleo del caudado y el putamen. Vamos a ver cuando hablemos de los ganglios basales en una próxima clase, este circuito, estos dos circuitos, el circuito del putamen y el circuito del caudado, cómo coordinan movimientos, los movimientos motores. Y cuando estos circuitos se alteran, tenemos enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Donde los movimientos son los que están alterados. Fibras motoras que llegan directo al núcleo rojo desde el encéfalo, el fascículo rubro espinal, y fibras que parten desde el núcleo rojo hasta la médula, el fascículo, primero es el fascículo rubro córtico rúbrico de la corteza al núcleo rojo, y desde el núcleo rojo a la médula, el fascículo rubro espinal. Entre estos dos fascículos, entonces, se encargan de llevar estímulos procedentes desde la corteza. Estos estímulos que pasan a través del núcleo rojo son estímulos que trabajan en, digamos, paralelo, en asociación con la vía piramidal. Luego, hay fibras que van a bajar desde el cerebro, desde la corteza cerebral, y que van a terminar en la formación reticular, en los núcleos vestibulares, ¿no? Y
desde estos núcleos recién van a bajar hacia la médula espinal. Entonces, hay fibras nerviosas que van a bajar desde el cerebro, desde la corteza cerebral hacia estos núcleos, hacia el vestíbulo y hacia la formación reticular, hacia el núcleo reticular, y desde aquí hacia la médula están el fascículo retículo espinal, el fascículo vestíbulo espinal. Además, desde aquí coordinan con el cerebelo también, van y vuelven vías desde el vestíbulo y desde la formación reticular hacia el cerebelo. Entonces tenemos el fascículo retículo cerebeloso, el fascículo vestíbulo cerebeloso. Luego hay fibras que hacen sinapsis en los núcleos de la protuberancia, fibras pontocerebelosas que van del cerebelo hacia estos núcleos de la protuberancia y que también se encargan de coordinar el movimiento. En especial, estos fascículos pontocerebelosos ayudan a la coordinación del equilibrio junto con los fascículos retículo espinal y vestíbulo espinal. Estos dos son fascículos que coordinan el equilibrio y también los fascículos retículo cerebeloso y vestíbulo cerebeloso. El cerebelo, el aparato vestibular son esenciales para el mantenimiento del equilibrio. Y para el mantenimiento del equilibrio tienen que ir señales nerviosas precisas hacia los músculos para que o estemos parados firmemente o caminemos sin caernos, ¿no? Manteniendo el equilibrio. Finalmente hay fibras colaterales que actuaban en los núcleos olivares inferiores, en la oliva vulvar, entonces tenemos desde aquí, van a partir un fascículo hacia el cerebelo también, el fascículo olivo-cerebeloso. Luego hay vías nerviosas que recibe la corteza cerebral. La corteza no solamente envía fibras, sino también recibe fibras que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Fibras subcorticales que proceden de regiones vecinas, de la corteza somatosensitiva, de áreas adyacentes de la corteza frontal, de la corteza visual y auditiva. Fíjense, cuando nosotros oímos un ruido, oímos nuestro nombre, que nos llaman de atrás, fíjense, primero oímos el sonido que llega hacia la corteza auditiva y luego nos damos la vuelta para ver quién nos está hablando. Es ya una respuesta motora. Tiene que haber entonces una coordinación entre la corteza auditiva y la corteza motora. Van fibras llevando ese estímulo, fibras nerviosas desde la corteza auditiva hacia la corteza motora. O la corteza visual. Si estoy caminando y veo una piedra, tengo que saltar, hacer movimientos específicos para evitar tropezar con la piedra. Y si me tropecé, tengo que desencadenar una serie de movimientos para evitar caerme. ¿Ven? Entonces, también hay una coordinación con la corteza visual. La corteza motora recibe información permanente de todas estas cortezas, o de la corteza somatosensitiva, ¿no? Desde estímulos del tacto, estímulos que van desde las articulaciones, desde los músculos. Hemos visto que la corteza somatosensitiva recibe estímulos de los usos, del aparato de Golgi, reciben estímulo de diferentes receptores sensitivos, la corteza somatosensitiva, ¿no? Que tienen que ver con los estímulos que parten del medio. Y esta información requiere la corteza motora para desencadenar un movimiento. También tiene fibras subcorticales que llegan a través del cuerpo calloso del hemisferio cerebral opuesto. El cuerpo calloso es una estructura
en la que se entrecruzan todas las fibras del hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Los dos hemisferios comparten información. Si se cortaran las fibras del cuerpo calloso, lo que hace el cerebro izquierdo no sería compartido con el cerebro derecho. Vamos a ver, y cuando hablemos de esta estructura más adelante, vamos a ver los experimentos que se han hecho al cortar estas vías de comunicación. Entonces, por ejemplo, un mono al que se le tapa el ojo derecho y aprende un movimiento con el ojo solamente con el ojo izquierdo, ¿ya? Cuando se le destapa el ojo derecho y se le tapa el ojo izquierdo, el mismo movimiento no lo puede hacer porque no sabe cómo hacerlo, porque no ha compartido la información entre los dos hemisferios. Los dos hemisferios comparten todo el tiempo información. Fibras somatosensitivas que acceden directamente desde el complejo ventrovasal o de los núcleos intralaminares del tálamo, también entonces desde el tálamo y en especial del complejo ventrovasal, donde llega todo, hacia el complejo ventrovasal llega el sistema de la sensibilidad transportada por el sistema de la columna dorsal lemnisco-medial. De ahí se va hacia la corteza somatosensitiva, pero también desde este complejo ventrovasal se van fibras directamente a la corteza motora. Fascículos que surgen de los núcleos ventrolateral y ventroanterior del tálamo también. Toda la información que llega hasta el tálamo, hasta estos fascículos por la vía espinotalámica y también por la vía de la columna dorsal, va a ser enviada directamente a la corteza motora, por fibras que van a la corteza motora. Otras van a ir al área somatosensitiva, otras van a ir a otras áreas del tálamo, ¿no? Como va a haber fibras también que van a recibir de los ganglios basales y del cerebelo. Desde el cerebelo hay la zona más lateral del cerebelo, coordina toda la actividad motora con el cerebro. Esa zona más lateral del cerebelo solamente está destinada a enviar información hacia el cerebro y recibir información desde el cerebro. Es un circuito que comparte la información motora. Además, los ganglios basales, el caudado y el putamen en especial, forman también circuitos de neuronas que reciben información del cerebro, de la corteza cerebral, y devuelven la información hacia la corteza. ¿Para qué? Fíjense, tanto el cerebelo como los ganglios basales coordinan el movimiento, para que el movimiento sea perfecto, para que el movimiento sea secuencial, tal como se ha imaginado la corteza premotora, como la imagen premotora ha dado que sea el movimiento. Y finalmente hay de los núcleos intralaminares, desde los núcleos intralaminares parten fibras que van directamente hacia la corteza córticos. Hay además parten fibras hacia el núcleo dental en el cerebelo para compartir. Son núcleos profundos del cerebelo. Estímulo, el estímulo
No se escucha del todo. ¿Soy el único que se le cortó? Doctor, está apagado tu micrófono. Doctor, su micrófono está apagado. Ya, muy bien, gracias. No, les decía entonces que desde la corteza vienen estímulos motores hacia el núcleo rojo a través de este fascículo córtico rúbrico. El núcleo rojo coordina con el lobo para la ejecución del movimiento y luego también bajan directamente desde el núcleo rojo hacia las interneuronas de la médula espinal, los estímulos, lo rubroespinal, ¿no? Entonces, son fascículos que partiendo de la corteza motora están llevando la información motora hacia los músculos, pero fíjense, indirecta, no es un estímulo directo, sino estamos todavía atravesando otras estructuras en el tronco del encéfalo, en la médula incluso. ¿Para qué? Para coordinar el movimiento, para que el movimiento sea preciso, para que el movimiento sea el área premotora. Una vez que entonces llegan todos estos fascículos, podemos aquí encontrar el fascículo córtico-espinal, encontramos el fascículo rubroespinal, el fascículo retículo-espinal, el fascículo vestíbulo-espinal. Todos estos traen información motora desde el cerebro, desde la corteza cerebral. Y ya han hecho parada, mucha de esta información ya está coordinada, ya ha coordinado a nivel de cerebelo, del león, está llegando a las interneuronas. ¿Ven? Todas estas información llegan hacia las interneuronas o hacia la neurona del asta anterior. Y esta es la neurona, la motoneurona alfa, que está yendo hacia el músculo. Entonces, no es que el cerebro estimula el movimiento de un músculo y este se contrae o se relaja. No somos una lombriz. La lombriz, que tiene un reflejo miotático, como hemos visto. Se estimula el vientre del músculo, el uso muscular, y la respuesta es la extensión o la contracción del músculo, ¿no?
Vean, aquí este movimiento que se origina en la corteza cerebral tiene que ser coordinado, tiene que ser compartido con muchas estructuras para que se produzca de la manera exacta y precisa como ha sido generado en la imagen motor, en el área premotor. Bien, ahora vean, a nivel del tronco del encéfalo hay varios núcleos que van a coordinar la información motora. El bulbo raquídeo es una estructura que tiene varios núcleos que están directamente vinculados con la información motora. También la protuberancia y el mesencéfalo. Aquí tenemos, vean, los núcleos reticulares, tanto los núcleos reticulares que están en la protuberancia como los núcleos reticulares que están en el bulbo. Tenemos núcleos reticulares pontinos y núcleos reticulares bulbares, que se llaman, los que están medulares, también los llaman en inglés. Tenemos el vestíbulo, los núcleos vestibulares, ¿ven? Estos son los núcleos pontinos, los que están en el puente del vestíbulo, y estos celestes son los que ya están en el bulbo raquídeo. Núcleo reticular medular, dice acá, pero esto es en inglés. En inglés al bulbo se lo conoce como médula oblongata. En cambio, a la médula espinal que nosotros conocemos, ellos lo conocen como cordón espinal, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Nosotros médula llamamos al cordón espinal de los anglosajones y bulbo a la médula oblongata, es que aquí en inglés está así, pero esto es el núcleo que está en el bulbo raquídeo, no en la médula, sino en el bulbo. Eso que les quede claro. Bien, entonces aquí hay núcleos motores y sensitivos, ¿ven? Los núcleos reticulares son núcleos motores. Aquí también hay núcleos vestibulares que están viniendo información desde el vestíbulo, se está compartiendo con la corteza cerebral, con el vestíbulo y con la médula espinal. Estas informaciones son esenciales para el mantenimiento del equilibrio, para la activación, por ejemplo, de los músculos del centro del cuerpo, que son los que nos permiten mantener el equilibrio, los que están alrededor de la columna vertebral y los músculos largos de las piernas y de los muslos, ¿no? Y de las caderas. Son músculos esenciales para el equilibrio y desde aquí parten señales sensitivas o señales motoras, perdón, para activar a estos músculos y nos permiten mantener el equilibrio, mantenernos parados, luchar contra la gravedad. Esa es una función importantísima de los núcleos reticulares, por ejemplo, ¿no? Bien, estos núcleos se convierten entonces en señales, en lugares de relevo. Llegan señales desde la corteza y desde aquí se distribuyen, van hacia el cerebelo, van hacia el vestíbulo y vuelven esas señales para que nuevas señales partan desde aquí ya hacia la médula espinal para activar acciones motoras también, pero que tienen que ver con el sistema autónomo, ¿no? El control de la respiración, el control del aparato cardiovascular, el control parcial del funcionamiento del aparato digestivo, los movimientos peristálticos, control de movimientos estereotipados del cuerpo, control del equilibrio, control de los movimientos oculares, también que tiene que ver ya con los movimientos voluntarios, ¿no? Tanto los movimientos estereotipados, los movimientos, el control del equilibrio y los movimientos oculares son voluntarios, pero los de arriba son autónomos, el control de la respiración, del aparato cardiovascular, del aparato digestivo, del aparato urinario, todos esos son funciones autónomas del sistema autónomo. Bien,
Luego está el soporte del cuerpo contra la gravedad. Nosotros tenemos que luchar contra la gravedad. Primero, al principio, los animales que salieron del mar, del océano primitivo hacia la tierra y empezaron a poblar la tierra, ¿qué hacían? Se arrastraban, reptaban, se movían como serpientes en la superficie de la tierra. Eran muy toscos en sus movimientos, apenas se movían. Fueron desarrollando habilidades, entonces, motoras. Y empezaron también a formarse las extremidades para poderse mover mejor. Aparecieron entonces los cuadrúpedos, ¿ya? Y los insectos, las patas de los insectos. ¿Qué hacen estas extremidades? Nos ayudan a movernos con rapidez, pero para eso tienen que alzar, el cuerpo de un esfuerzo de la gravedad nos mantiene pegados al suelo, ¿no? Si una persona que no puede mover las piernas, que no puede mover los brazos, es decir, alguien que está en coma, o está echado y para que se levante es imposible. Poner en marcha una gran cantidad de músculos y si ustedes tratan de alzar a una persona, vean lo pesado que es una persona, un adulto. Difícil el levantar, se necesita mucha fuerza para alzar, ¿no? Entonces, ¿quién nos mantiene entonces parados? Nuestros músculos. A los perros, ¿quién les mantiene de pie? Los músculos de sus 4 patas. En el caso de nosotros es mucho más complejo todavía, porque solamente son 2 extremidades que mantienen un cuerpo en posición horizontal. Ahí entran en juego estos núcleos vestibulares y los núcleos reticulares, en especial los núcleos reticulares que están a nivel de la protuberancia y de el bulbo raquídeo. Aquí en este círculo, en este óvalo, pongan núcleos vestibulares, ¿ya? Tenemos a los núcleos reticulares y a los vestibulares. Y dentro de los reticulares están los pontinos y los bulbares. Bien, entonces, ahora vean, tenemos un antagonismo excitador e inhibidor entre los núcleos reticulares, pontinos y bulbares. Los núcleos pontinos son núcleos que excitan la musculatura y los núcleos bulbares, los reticulares bulbares, lo que hacen es inhibir a la musculatura. Entonces, vean, nosotros cuando estamos parados, firmes, todos nuestros núcleos reticulares pontinos están enviando señales excitadoras hacia los músculos axiales, los que están en el centro del cuerpo, los que están alrededor de la columna vertebral, los que nos mantienen de pie parados, entonces los músculos largos de las piernas y de los muslos, ¿no? Todos los músculos alrededor de la columna vertebral nos tienen de pie parados. Pero que no los voy a poder, no me voy a poder echar, ni siquiera me voy a poder sentar. Entonces ahí entra en juego el sistema bulbar, que envía señales inhibidoras. ¿Para qué? Para que se relajen ciertos músculos y yo me pueda sentar, me puede echar, me puede estar excitados y otros que están inhibidos. Y aquí hay
excitador e inhibidor entre estos músculos. El mismo músculo está excitado, contraído, gracias a estímulos que llegan desde el sistema reticular pontino, desde los núcleos reticulares del puente, a través del fascículo retículo espinal pontino. Y el mismo músculo se va a relajar a través de un estímulo que llega desde el núcleo vestibular, reticular vulvar, pero va a llegar a través de otro fascículo, del fascículo retículo espinal vulvar. Este fascículo retículo espinal vulvar tiene entonces una acción inhibidora, inhibe los rotatorios, estos músculos que nos permiten estar de pie, estos músculos que luchan contra la gravedad. En cambio, el fascículo reticular pontino o el sistema reticular pontino, los núcleos del puente, los núcleos reticulares del puente y el fascículo retículo espinal pontino envían señales excitadoras, señales que nos mantienen de pie, que nos mantienen firmes, que luchan contra la gravedad, ¿no? Estos dos sistemas antagónicos todo el tiempo, entonces, excitadoras e inhibidoras, y de acuerdo a la posición de nuestro cuerpo, habrá una mayor cantidad de señales excitadoras o de señales inhibidoras en uno u otro músculo, ¿no? Entonces, vean, aquí tenemos el fascículo retículo espinal vulvar, medular, dice acá, pero esto es medular, de médula oblongata o bulbo raquídeo, y este de aquí es el fascículo retículo espinal, aquí el rojo el retículo espinal pontino de protuberancia. Bueno, los ingleses, también los anglosajones, a la protuberancia, que nosotros lo llamamos protuberancia, ellos lo llaman puente de Baroli. Entonces, por eso, puente pontino, ¿no? Bien, entonces, este fascículo, el retículo espinal pontino, vean, envía señales excitadoras hacia el asta anterior. En cambio, el fascículo retículo espinal vulvar envía señales inhibidoras. Estas señales, estas líneas segmentadas, quiere decir que son señales inhibidoras. Y estas líneas rojas plenas, quiere decir que son señales excitadoras. Y también el fascículo vestíbulo espinal envía señales excitadoras hacia hacia el asta anterior, para que vayan señales excitadoras procedentes, en este caso, desde el vestíbulo, para mantenernos en equilibrio, en especial cuando estamos caminando, ¿no? Los núcleos vestibulares también excitan la musculatura antigravitatoria, envían señales lateral y medial. Estos impulsos excitadores entonces van a actuar sobre los músculos antigravitatorios para mantener el equilibrio cuando estamos caminando, cuando nos movemos, cuando giramos la cabeza. Estas señales proceden directamente del aparato vestibular, en especial de los conductos semicirculares, del utrículo y del sáculo, cómo intervienen en el control del equilibrio, coordinando el equilibrio con el cerebro y enviando señales hacia los núcleos vestibulares y desde los núcleos vestibulares hacia el asta anterior a través de estos fascículos, vestíbulo espinal lateral y medial. Aquí vamos a quedar, no sé si tienen alguna pregunta.
Bien, antes de terminar la clase, quiero decirles que he estado viendo el calendario y me parece que nos va a ser difícil terminar el programa antes de el día 3. Así que quiero proponerles postergar el examen por una semana. No sé si están de acuerdo. Sí, doctor, está bien. Depende, digamos, qué día más puede ser. Sí, doctor, no hay Ya, problema. yo voy a coordinar la nueva fecha con la encargada de las aulas, porque hay que coordinar esa fecha y les voy a confirmar. Pero ya estamos postergando, ¿listo? Porque no Sí, vamos a doctor, va a poder... ser más o menos, por nuestra fecha más o menos va a ser, doctor. O sea, nuestro horario de clase. ¿Perdón? ¿Qué fecha más o menos sería el Va a ser examen, más o doctor? menos Una semana después. de nuestro horario de clase, doctor, puede ser. Claro, va a ser en el horario de clases, no va a ser en otro horario. Para el 10 de junio sería, ¿no, doctor? Sería para el 10 de julio, sí. Junio. Cae viernes ese día, doctor. No sé qué día es. Sí, doctor, cae. Cae viernes. Junio, esperen, 10, exacto, el 10 de junio, ¿ya? Empezamos entonces, el primer grupo en dar va a ser, vamos a dar desde las 8:30, desde el horario de clases, el primer grupo en dar va a ser el grupo P3, porque tienen práctica después. Sí, P3. Después el B1 y después el B2. ¿Está bien? ¿Cuánto? ¿A qué no es seguro la tarea? ¿Cómo? Está bien, doctor, gracias. Muchas gracias, doctor. Ah, está bien, doctor. Ya Gracias. vamos a organizar ese día, el examen. Aunque, Nos avisa, a ver. Ya, no hay problema con que sea el 9. Está bien el viernes, doctor, yo pienso, no sé. Si los No, otros... Está bien el viernes, el pues, B3 primero entramos. No, pero lo que pasa es que no sé si los del B1 no tienen clase entre las 10 y las 11:30. ¿el día viernes? Sí. Ah, sí, yo Sí, tengo tenemos clases práctica el B3. Sí, bioquímica. tenemos. El B3, pero el B1 y el B2 tienen clases. Yo tengo clase B1, sí, yo tengo Sí, clase doctor, el B2 igual, práctica de patología. Gracias, doctor. Bueno, entonces va a ser el jueves 9, el examen. ¿Ya? El jueves 9. Sí, está Sí, bien. doctor, está bien. Bien, Sí, doctor. entonces el jueves Feliz 9 jueves. el examen. Bien, listo. Yo ya voy a coordinar para que nos preparen los cursos donde se va a dar el examen. Bien, eso es todo. Nos vemos mañana. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, muy buena explicación. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.